Bueno, muchachos, muy buenos días. Sé que no puedo estar con ustedes en este momento, pero vamos a tratar de explicar un poquito acerca de lo que ustedes tienen que presentar esta semana. Les recuerdo que el 12 es el día límite para que ustedes puedan subir a la plataforma Blackboard ya dos de los principales elementos de su trabajo, principalmente la introducción que ustedes pueden ver aquí en la pantalla y la parte del planteamiento del problema, que dentro del planteamiento del problema, como pueden ver, pues hay todos estos que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que por favor estén muy atentos, que no se les vaya a pasar la fecha. El día de hoy no voy a poder estar con ustedes la primera hora de la videollamada. Espero poder conectarme a las 10 de la mañana. Tengo un evento en mi otro trabajo y sí, me va a ocupar una buena parte del día. Entonces, espero, si puedo conectarme a las 9 de la mañana, pues me conectaré con ustedes. Si no, pues hasta la segunda hora. Pero igual por ahí estaré un ratito presente. De cualquier manera, les voy a dejar este videíto para que ustedes un poquito pues sigan la recomendación que íbamos a hacer realmente el día de mañana o del día de hoy, martes, puesto que pues estamos sobre la actividad central del día de esta videollamada, pues es realmente resolver dudas acerca de el documento que ustedes están elaborando. Entonces, me voy a ir sobre el documento tal cual que tienen ustedes en la Blackboard. Les recuerdo que este documento que les puse aquí es el mismo que está en su plataforma, ¿ok? En donde dice textos de apoyo. Y bueno, voy a explicarles un poco qué es lo que se espera que ustedes tendrían que estar escribiendo y el estilo de escritura. Les recuerdo que es muy importante cuidar el estilo de escritura, de tal manera que se apegue lo más posible a una redacción muy técnica desde el punto de vista psicológico. No sociológico, sino más bien psicológico. ¿Ok? Entonces, como tarea para este viernes, recuerden que ustedes tienen que entregar la introducción, que es realmente pues un texto breve, pero muy conciso acerca de su temática. Les recuerdo que varios de ustedes han elegido, por ejemplo, condiciones como el trastorno obsesivo compulsivo o han elegido, por ejemplo, el duelo como trabajo o como situación emocional con los niños, disonancia cognitiva, insomnio. Es decir, tendrán que señalizar en la introducción precisamente de manera breve, rápida, muy concisa, por qué es relevante el tema. ¿Por qué resulta algo tan importante que el lector o quien esté leyendo su texto, digamos, pueda comprender de manera como panorámica y de manera muy rápida por qué esta condición o esta patología o este tema que ustedes han elegido es de relevancia, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en el caso del insomnio, que en la introducción sería algo muy afortunado colocar, por ejemplo, las condiciones en las que ha evolucionado el estudio, por ejemplo, el insomnio, y cómo hoy en día es un concepto que es mejor entendido, está mucho más clarificado, por ejemplo, el trastorno o los trastornos del sueño, y dentro de esta como abanico de posibilidades del trastornos o de los trastornos del dormir se encuentra entre este buffet de posibilidades el insomnio. Y como el insomnio, dentro de esta introducción, el equipo tendría que hacer una redacción que resalte precisamente que el insomnio es relevante, es importante, es algo que causa desgaste emocional, desgaste físico, tiene impacto laboral, impacto en la vida, digamos, cotidiana, etcétera. La introducción entonces se vuelve precisamente como esta especie de enamoramiento que queremos lograr con el lector y darle a entender que este escrito es realmente muy importante. Después de la introducción, tendríamos que colocar, ustedes tendrían que colocar lo que se conoce como el planteamiento del problema. Ustedes para eso ya tienen su pregunta central. Les recuerdo que ya hicieron su plan de medición y en el plan de medición ya colocaron su pregunta con mucha precisión. Por ahí estuvimos trabajando el jueves pasado con dos equipos, si no mal recuerdo, y estuvimos precisamente trabajando con el tema de las preguntas. Y dejamos como mucho más claro precisamente qué es lo que queremos encontrar con las preguntas que aparecen en el plan de medición.
Me parece que nos quedamos la ocasión pasada tanto con Watermelon Sugar como con los psicofantásticos un ratito. Y también estuvimos revisando con el equipo de Carla Ríos, Mariela Guzmán y también el equipo de Jessica Isabel, Dariana y Alejandro. Estuvimos revisando cómo hacer el plan de medición. Si los jóvenes andan por ahí o ustedes los ubican, díganles que les presenten el ejemplo de cómo quedó su plan de medición para que ustedes tomen también como una idea si es que todavía no han establecido su plan de medición. Les recuerdo, para hacer el planteamiento del problema, su plan de medición es esencial, porque les va a permitir tener el objetivo de su estudio y la pregunta clave de su estudio. Entonces, muy importante, esta parte del texto, el planteamiento del problema, va a estar asociado precisamente a ese documento que parece tan sencillo y tan chiquitito, pero tan crucial porque es como el núcleo de todo su trabajo. Entonces, en el planteamiento del problema, chicos, ¿qué es lo que ustedes tendrán que colocar? Como bien dice acá, tendrían ustedes que estar escribiendo algunos antecedentes breves. Antes de pasar a los antecedentes, sí me gustaría clarificar que en el planteamiento del problema, el aspecto central a mostrar es el hueco de conocimiento. ¿Por qué ustedes necesitan crear un instrumento que vaya a explorar esta parte que les interesa? ¿Dónde está el hueco de conocimiento? ¿Okay? Si se fijan en la introducción era hablar de la temática y cortejar, por así decirlo, al lector, pero en el planteamiento es poner como las cartas sobre la mesa del lector y decirle, oh, este tema es muy bonito, pero sábete que hay esta falta de conocimiento en esta área, en este campo, en esta condición. Por ejemplo, se me ocurre en el caso de el equipo de disonancia cognitiva. A lo mejor dentro del planteamiento del problema, una de las cosas que podrían ustedes colocar es precisamente señalar que hay como esta, decíamos como esta intimidad, ¿no? Que sucede cada vez que una persona se encuentra ante una toma de decisión. Y esta parte encubierta, muy íntima, en donde la persona puede estar luchando con una confusión o con una decisión que le ha llevado a tener un desequilibrio interno por tratar de decidir si elige A o elige B, entonces, em, en el planteamiento del problema, eso es lo que hay que establecer, que dentro de las ciencias, digamos, conductuales o dentro de la psicología, tenemos cierto nivel de conocimiento de la disonancia, pero sabemos que es un proceso encubierto, ¿no? O sea, es un proceso que ocurre en lo oculto de la persona y que eso lo hace más difícil poder accesar y por lo tanto eso hace válido crear un instrumento que nos permita llegar a entender cómo se da la disonancia. ¿Ok? Esa es una, por ejemplo. Entonces, es señalar entonces, colegas, en el planteamiento del problema, es señalar precisamente ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay un problema aquí? ¿Por qué queremos entender mejor el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Por qué queremos hacer un instrumento que, por ejemplo, mida la ansiedad de los estudiantes universitarios? ¿Por qué nos interesa, por ejemplo, los aspectos emocionales del niño? ¿Por qué nos interesa cuando pierde a alguien? ¿Ok? ¿Qué hay en la literatura? ¿Qué hay entre la literatura y entre que esa literatura no deja claro, ¿no? Eso es precisamente lo que hay que colocar en el planteamiento del problema. Para poder hacer un buen planteamiento del problema, también hay que darle al lector algunos antecedentes breves, no tanto como antecedentes tan profundos, porque si se fijan hay un punto 3 que dice marco teórico, es decir, la fundamentación teórica. No hay que ser como tan exhaustivos en esta parte. Es decir, en los antecedentes breves simplemente es hacer una señalización, quizá muy rápida, acerca de, no sé, quizá los últimos años, cómo se ha estudiado a lo mejor el insomnio o el trastorno obsesivo compulsivo, a lo mejor la última década o a partir del 2000,
y cuáles han sido un poco como los descubrimientos, ¿no? O los datos más relevantes. Cuando lleguen al punto 3, que es el marco teórico, ahí sí podrán ir un poco más hacia atrás y a lo mejor explicar desde quizá principios del siglo pasado, cómo es que evolucionó el trastorno obsesivo compulsivo, del maníaco depresivo, etcétera. Entonces ya podrán ahondar más. En esta parte que es antecedentes breves, en realidad pues es tal cual dice la palabra, ¿no? Es solo darle como una probadita al lector o a quien lea su documento acerca del tema y digamos un poco eh, como hacerlo saborear parte de la historia, pero la historia más reciente. ¿Ok? Luego, como pueden ver, habrá que anotar los objetivos. En este caso, pues como no tenemos una posibilidad quizá importante de llevarlo a cabo o como tal el estudio, entonces yo les he sugerido que trabajen con un objetivo, el cual están colocando en su plan de medición. Básicamente es trasladarlo aquí, ¿ok? Es copiar, pegar, ¿no? Es traerlo de este lado y señalizar con un texto muy sencillito que este es el objetivo que ustedes están persiguiendo o es el objetivo que en su momento, después de hacer un análisis de la literatura, pues es el objetivo al que pueden llegar, ¿no? Luego, como pueden ver, hay que colocar la formulación del problema, que en realidad es colocar la pregunta que aparece en su plan de medición. Es decir, indicar en el texto precisamente cuál es como la interrogante principal que tienen y que creen ustedes que van a resolver con su instrumento. A lo mejor ustedes tienen esta duda, como el equipo que quiere revisar eh, si la gente dentro de la Facultad de Ciencias Humanas tiene estigma sobre las personas con esquizofrenia. O sea, ahí, por ejemplo, es bastante claro que lo que quiere el equipo es precisamente descubrir algo, ¿no? Y lo tiene que descubrir a través de un instrumento. Y este instrumento le va a dar cierto nivel como de información para poder hacer algún tipo de inferencia válida. Entonces, esto de la formulación del problema es tal cual el colocar aquí la pregunta que nos hemos hecho en el plan de medición. Y como pueden ver, aparecen dos tipos de justificación, la justificación práctica y la justificación teórica. Es decir, esto significa que ustedes tendrán que decir por qué podría ser importante crear un instrumento para estudiar este tema. ¿Por qué se requiere un instrumento más, como el que ustedes van a crear en este momento, para estudiar el duelo, por ejemplo, en los niños? ¿Por qué sería un útil? ¿No? Por eso, si se fijan, es justificación práctica. ¿Para qué serviría? Se uniría a lo mejor el corpus de información que ya tenemos sobre los niños, daría una clarificación acerca de la manera en la que los niños resuelven sus emociones o ayudaría más bien a entender a los padres y cómo pueden guiar en este caso a los niños para resolver el duelo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la justificación práctica es precisamente qué resolvería o por qué este trabajo de hacer este instrumento con este tema podría ser relevante. Y después viene la justificación teórica, es decir, cómo el resultado que ustedes obtengan puede llegar a nutrir a la teoría. ¿Ok? Como ustedes ya estuvieron leyendo sobre TOC, sobre insomnio, sobre ansiedad generalizada, sobre disonancia cognitiva, ustedes ya reconocen que hay una cierta teoría, estudios, trabajos previos, autores previos que respaldan su tema. Por lo tanto, ¿cuál es la justificación teórica que ustedes dan, o más bien de la cual ustedes echan mano para señalar que es justo hacer este estudio sobre ese tema? Voy a hacer un ejercicio muy rápido. Por ejemplo, el tema de ansiedad generalizada o de ansiedad es un tema muy socorrido por los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras, hasta los profesores o los docentes. Sin embargo, aunque tiene una gran trayectoria a través del tiempo o de la historia, finalmente para fines de este instrumento que van a hacer ustedes, ¿cuál podría ser el respaldo teórico que les da pie a construir este instrumento, pero también cómo su instrumento va, digamos, a sumarse en algún momento a la parte teórica? Es decir, ¿su instrumento va a sumar a la teoría? ¿En qué sentido le puede sumar a la teoría como corpus general?
Es decir, su instrumento va a clarificar algún aspecto de la ansiedad, va a intentar descubrir un aspecto de la ansiedad, va a intentar clarificar algún aspecto de la ansiedad exclusivamente con cierta población, como la universitaria, por ejemplo. Es decir, cuál es el aporte teórico al mundo de la teoría, ¿no? Aunque sea algo humilde, pero lo tenemos que señalar, ¿ok? Y finalmente, jóvenes, lo que hay que sumarle a esta entrega primera que van a hacer de su trabajo son los alcances y límites. A lo mejor ahorita todavía no tenemos muy, tal cual dice la palabra, muy delimitado cuáles van a ser los límites, porque no hemos avanzado todavía más en la construcción del instrumento. Pero en este momento creo que todos alcanzan a apreciar que hay un cierto límite a partir de que no podemos exponer directamente a la persona evaluada en la encuesta, ¿no? Tenemos que recurrir a las encuestas digitales pensando que las personas pues van a ser honestas, nos van a contestar todo completo, etcétera. Entonces, tenemos cierto alcance a nuestro estudio, pero también tenemos que reconocer que hay límites posibles para nuestro trabajo de creación del instrumento. Y digamos que en esta sección hay que ser muy honestos, ¿no? Como investigadores es lo primero que tenemos que estar muy, muy claros. No es que siempre nuestra investigación tiene que salir positiva o comprobarse la hipótesis. De hecho, en él, eso no sería realmente lo que buscamos. Lo que queremos es descubrir de manera, digamos, lo más apegada a sistema posible, cuál es la aportación que puede hacer este estudio. Entonces, eso es ciencia. Entonces, en este caso, colegas, hay que colocar alcances como estas posibilidades que su estudio les está llevando a potenciar, ¿no? A lo mejor su instrumento puede en algún momento, pues, clarificar cómo se vivencia el duelo por parte de los niños y cómo es que ellos asimilan una experiencia que parece ser tan poderosa para un adulto, ¿no? Y respecto a los límites, bueno, pues a lo mejor no podemos estudiar a los niños directamente, porque su lenguaje aún no permite precisamente identificar con claridad qué sienten por dentro, pero los adultos que están alrededor sí pueden hacerlo. Entonces, en ese sentido, el estudio está limitado, porque no podemos acercarnos directamente al niño, más las condiciones de contingencia, que pues lo tenemos que hacer virtual, y tenemos que acercarnos a los papás, para que los papás nos contesten el instrumento y nos den como una visión cercana, ¿no?, a lo que el niño haría. Entonces, si se fijan, compañeros, en realidad estas tres secciones pues están todas muy, muy vinculadas, tienen que ver sobre todo con como la trascendencia, ¿no? Qué tan trascendente es nuestro estudio, qué tan importante es, qué tanto le aporta a la ciencia, aún siendo un ejercicio tan pequeño, pues es una aportación. Em, También, por supuesto, ser, como decía ahorita, muy honestos y declarar hasta dónde esta investigación puede dar resultados que, bueno, pueden usarse con cierto nivel de reserva y hasta dónde nos gustaría dar resultados así magníficos, ¿no? Contundentes, finales, veraces, pero sabemos que por las circunstancias y la manera en la que se lleva a cabo esta metodología para ese instrumento, pues tenemos como ciertos obstáculos, ¿no?, que en algún momento se pueden convertir en esto que llamamos las limitaciones. Toda esta parte entonces que tengo sombreada, colegas, sería lo que ustedes van a entregar para el viernes 12, ¿ok? Todavía lo otro, vamos a dejarlo ahí, lo van a seguir trabajando porque es la parte más dura, es la parte más gruesa, digamos, del instrumento, porque implica darle la forma, darle el soporte teórico. ¿Quiénes han estudiado este tema antes que nosotros y qué han encontrado, ¿no? Entonces, como pueden ver, yo les he dejado un ejemplo que está basada en mi tesis doctoral, donde estudié a los niños genio, lo que llamamos los niños con aptitudes sobresalientes. Vean aquí cómo empiezo con la introducción, pongo la palabra introducción en mayúscula, con bold en la parte centrada. Vean que en la parte superior aparece la numeración, es decir, la numeración de la página, no se les olvide que tiene que estar numerada. Si se fijan, hay una sangría, hay un tab, ok, no se les olvide, no hay que empezar acá nada más como que pegados al margen, hay que respetar las reglas del castellano. Y por ejemplo aquí, si ustedes se dan cuenta, el texto es cortito, si se fijan, es muy cortito. Y ahí ya empezamos el planteamiento. La introducción, vuelvo, es concisa, es precisa, pero debe ser escrita de manera muy astuta, de tal manera que nos muestre como esta especie de
sabor que le tenemos que poner al tema. Por ejemplo, vean acá. Yo le he puesto lo siguiente: las necesidades educativas especiales, NE, son un tema esencial en la educación del siglo XXI a nivel internacional. Pues sí, ¿no? Usualmente se asocia la NE con los procesos patológicos o las afecciones psicológicas que sufren los individuos a nivel del sistema nervioso central, mismas que le afectarán durante el trayecto de vida, tanto en aptitudes como en diversas habilidades en múltiples dimensiones de la vida. Pues sí, ¿no? Pero aquí viene lo interesante, colegas. Existen niños con E, pero vean lo que digo ahora. Sin embargo, existe una contraparte de las NE, desde el punto de vista de la patología, la enfermedad o la disfunción neurológica. O sea que no solamente tenemos NE para la gente que está enferma, tenemos el otro lado de la necesidad educativa especial, ¿no? Esta otra dimensión se denomina superdotación, sobredotación o aptitud sobresaliente AS, términos que se utilizarán indistintamente en el desarrollo del presente estudio. Ámonos. Ya aquí, si se fijan, el autor está preparando al lector para lo que viene, ¿no? O sea, en forma muy rápida, se fijaron, de forma muy concisa, está diciéndole al mundo: sí, existen las necesidades educativas especiales, en el siglo XXI son algo esencial, algo importante, no podemos negar que existen, pero ahora las NE no solamente se asocian con la enfermedad, también se asocian con los niños que son súper hábiles, bien, bien diestros en algo. Entonces, esos niños se les conoce como superdotados, sobredotados o niños con AS, aptitud sobresaliente. Y así lo vamos a tratar. Vean que apenas en un párrafo de unos 7, 10 renglones ya se estableció rápidamente cuál es el sentido y hacia dónde va a ir el estudio. Luego dice acá: la detección del niño joven con E asociada a la aptitud sobresaliente resulta complicada. Aquí ya empieza el autor a establecer que hay un hueco de conocimiento. Hay algo que falta en el mundo. ¿Qué es lo que falta? Detectar mejor estos niños, saber dónde están, ¿no? Dice: sobre todo porque el campo experimental en este momento no coincide en métodos estándar o típicos para la identificación de As. Es decir, en el momento que yo hago la tesis, o que esta autora hace la tesis, identifica que hay algo que no está completo. La ciencia no parece ofrecer una especie como de eh, recurso suficiente. De hecho, la AS era asociada hace algunas décadas solo a la aptitud intelectual. Sin embargo, teorías sobre la inteligencia, como las de Sternberg o de Gardner, proponen que el proceso denominado inteligencia no es un constructo único, sino que coexisten en el individuo varios tipos de aptitud, como varios tipos de aptitud intelectual: la musical, la corporal, la afectiva, etc. Debemos destacar que los procesos cognitivos que se involucran en las NE son objeto de interés tanto para educadores como para psicólogos especializados en el tema, puesto que son aquellos los que en su momento dan origen a la AS, es decir, que procesos como la memoria y el lenguaje, tan solo para ejemplificar, proporcionan el sustrato neuropsicológico base que permiten en su momento la expresión de los comportamientos y cogniciones consideradas como sobredotadas, talentosas o geniales. Fíjense cómo aquí el autor o la autora está rápidamente llevando al lector a entender que pues que hay ciertas teorías sobre la inteligencia. Las teorías han evolucionado. Hoy en día estudiamos los procesos cognitivos de las personas con E. Entendemos que los trastornos, perdón, que las afecciones que pueden modificar, por ejemplo, la memoria y el lenguaje, pueden dar pie en algún momento al origen que nosotros llamaríamos como esta sobredotación o este talento o esta dirección genial, ¿no? Entonces vean cómo rápidamente ya empiezo a hablar de cómo se trata a los niños con necesidades educativas especiales asociados a aptitud sobresaliente, y cómo señalo arriba que hay psicólogos y hay educadores interesados. Entonces ya empiezo a mover al lector, le empiezo a advertir, le empiezo a avisar que hay un giro importante de este tema que está orientado hacia los profesores, ¿no? Dice que la educación inclusiva y diversa que nuestro sistema educativo ha postulado tanto a nivel nacional como estatal se enfrenta al desafío de cubrir las necesidades de formación, ya no solo de las personas con discapacidades asociadas al aprendizaje, sino también a dar su lugar a los individuos superdotados o talentosos de la comunidad. Y para alcanzar estos objetivos trascendentales, se debe primero saber quiénes son los individuos con AS. Por tanto, la detección oportuna y confiable es de alta relevancia, tanto para mejorar las condiciones de los individuos como de la sociedad en general. Fíjense cómo la autora rápidamente ya estableció
que existen entonces un colectivo de personas que son precisamente los individuos con AS, pero no sabemos dónde están. Y que quizá el primer paso para lograr precisamente comprender mejor cómo operan y cómo darles una mejor educación es detectarlos. La detección oportuna y confiable de alta relevancia que señala aquí. Entonces, si se fijan, inmediatamente después, antes de empezar el planteamiento del problema, hay esta pequeña redacción que es crucial. Dice, por lo anterior, este estudio propone el análisis cuidadoso de la aptitud sobresaliente o la sobredotación para construir una escala o instrumento breve que, al contener el enfoque neuropsicológico, pueda conducir hacia procesos de estimulación de la propia aptitud sobresaliente idóneos, así como permitir que el maestro de grupo y los padres del menor se involucren desde muy temprano en los procesos de educación pertinente de sus hijos. ¡Qué bonito! Ya el autor rápidamente estableció que la aptitud sobresaliente es una necesidad educativa especial, que esto le interesa a los profesores, que le interesa a los psicólogos, que no sabemos dónde están los niños, que hay avances en las teorías de inteligencia y que se ocupa entonces apoyar a las personas que se educan en esta sociedad, pero en este caso hay que también entender cómo se va a educar a las personas con necesidades educativas especiales asociadas, en este caso, a sobredotación. Si se fijan, es muy breve la introducción, pero es bastante concisa. En este caso, pues a ustedes la recomendación sería la misma. Vean cómo inmediatamente la autora se salta ya lo que es el planteamiento del problema y vean que ya retoma una especie como de dato histórico, pero no muy viejo. Vean que dice acá, el sistema educativo mexicano ha realizado desde mediados de 1980 protocolos para la atención de los niños con aptitud sobresaliente. Entonces, vean cómo rápidamente señalo una fecha y a partir de ella voy haciendo que el lector se posicione físicamente en un momento determinado del estudio de las personas con aptitud sobresaliente. Y vea que entonces no es que hayan estado ocultos, han estado ahí y se ha hecho cierto nivel de estudio, solamente que pues se queda como hasta en este punto, ¿no? Se queda como en estas creaciones de investigación o esta creación de datos, pero hasta ahí. Entonces vean cómo yo en esta parte yo empiezo ya a describir incluso qué pasa en el estado, ¿no? En Baja California se opera el programa de atención a alumnos con aptitudes sobresalientes a través del sistema educativo estatal, el cual coordina desarrollo y esfuerzos a nivel regional para atender a dicho sector CONE. Vean cómo continúo. Y este sí es un poquito más extenso que la parte introductoria, porque ya aquí hay que ponerle autores, como ven aquí, hay que ponerle precisamente referencias de personas que hablan de las consecuencias de esta condición. Y cuando ya terminamos esta sección o estamos, digamos, como claros acerca de la parte del planteamiento del problema, viene los objetivos o el objetivo general. En su caso, ustedes tienen un objetivo. En este caso, el estudio que yo realizo tiene varios objetivos generales. Como pueden ver, se colocan con incisos y se colocan en esta sección tal cual, objetivos generales. Entonces, dice acá, por la exposición que se analizó arriba, la presente investigación tendrá los siguientes objetivos. Vean cómo lo de arriba justifica lo de abajo. Por eso retomo en esa frase. La presente investigación tendrá los siguientes objetivos por la exposición que se analizó arriba. Lo que ya quedó arriba establece la pauta para lo que van a escribir aquí. No podemos colocar un objetivo que no esté congruente con esa parte ya previamente establecida. ¿Ok? Como pueden ver, pues aquí hicimos 3 objetivos. Y luego viene lo bonito, que es la formulación del problema de investigación, que en este caso pues es la pregunta que ustedes tienen en su plan de medición, que en este caso pues tienen una sola, ¿no? Yo acá establecí varias preguntas porque pues era un trabajo de 2 años, ¿no? Es un programa de trabajo de posgrado de 2 años, así que se puede uno dar el lujo de poner muchas. Ustedes no, vamos a quedarnos con una y con una es más que suficiente. Vean después cómo avanzo hacia la justificación teórica. Señalo, por ejemplo, algunas teorías anteriores de inteligencia. Ya empiezo a hablar de autores determinados, teorías. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si se fijan en esta parte llamada justificación teórica, sí nos remontamos un poquito más atrás en la historia, ¿no? Y señalamos cómo en este caso la aptitud sobresaliente o los niños con aptitud sobresaliente pues han estado un poco como ocultos, ¿no? Pero tenemos un cierto análisis de autores, de teorías, que nos pueden ayudar a comprender cómo se encuentra el contexto de este tema actualmente.
Si se fijan otra vez, esta sección es sí, ya un poquito más larga porque habla de las teorías, pero eso dependerá de cada temática. Después viene la justificación práctica, que como pueden ver aquí, la primera frase de esta autora señala todo, ¿no? El poseer un proceso adecuado de identificación y detección ante una NE, como lo es la aptitud sobresaliente, asegura potenciales procesos de intervención con mayor éxito y más pertinencia. Rápidamente la autora ya dejó muy claro para qué va a servir este tipo de estudio, ¿no? Si este tipo de instrumento que se va a crear aquí es para detectar niños, para poder llevarlos a que rápidamente le den educación especial, entonces en ese sentido ya se está cubriendo, ¿no? Se está explicando que hay un sentido muy práctico, que hay como un ejercicio muy evidente, ¿no? de este estudio. Va a impactar pues directamente a la práctica de alguien, a la vida de alguien. Entonces, una vez que se avanza con la justificación práctica, avanzamos un poquito, como pueden ver aquí, y llegamos bueno, allá arriba ustedes tienen lo que es la justificación teórica y práctica, si no mal recuerdo. Teórica y práctica. Y después vendría el apartado de alcances y límites. Vean aquí cómo los alcances y límites son establecidos. Fíjense que acá dice, voy a partir de esta sección, dice, se debe aclarar que los procesos de detección de niños y jóvenes con ACE en el estado de Baja California apenas muestran un grado básico de avance. Por tanto, la población adecuadamente detectada y evaluada para fines de procesos de validación es mínima en el municipio de Mexicali. Incluso las estadísticas oficiales no están disponibles para consulta pública. Fíjense que este es un obstáculo grande, ¿no? Porque precisamente lo que buscaríamos es que desarrollemos pues un estudio basado en información confiable y resulta que pues no hay ni siquiera pues un censo acerca de cuántos niños con aptitud sobresaliente o niños genio hay en el estado. Entonces, al no tener eso, pues no puedo partir de casi nada, ¿no? O es básicamente voy a ir como a ciegas en el tema. Como pueden ver, en cuanto termina precisamente los alcances y límites del estudio, ahora sí, ya entraríamos en algo mucho más intenso, que lo vamos a dejar para más adelante, que es la fundamentación teórica. Aquí sí hay que estar leyendo muchísimo, como pueden ver, muchos autores, muchas revistas, porque hay que describir precisamente todo lo que encuentren a nivel teórico. Yo aquí lo recorté porque en mi tesis es muchísimo material, pero ustedes podrían continuarlo, ¿no? Entonces les recuerdo, colegas, que no podré estar en la mañana quizá con ustedes, pero les voy a dejar este textito un poco para que lo revisen. Entonces recuerden que solamente hasta aquí pues va a traer el material su documento. Les recuerdo que hay características físicas que hay que cuidar. Como dice aquí, debe redactarse a doble espacio, Arial tamaño 12, promedio de elaboración de todo el trabajo va a ser entre 12 mínimo de cuartillas y 20 máximo de cuartillas con al menos 30 referencias, al menos, es decir, 30 deben de estar ahí, más de 30 ya estaría bastante bien. Vamos a usar el APA y por supuesto, aunque si bien no va a haber esto del año de referencia limitado, pues sí les invito a que sean los últimos 5 años, ¿no? Si se fijan, los títulos de la sección deben aparecer, como dice acá, numerados en arábigo, en negrita, y de preferencia con Arial 14, centrada y en mayúscula. Y como pueden ver, cada página del manual debería estar numerada en la sección superior derecha a partir del índice. ¿Ok? Entonces, compañeros, pues espero que este pedacito de texto, o bueno, un poquito la revisión del documento, les sirva para el suyo. Y de cualquier manera, estaré pendiente en la tarde de mañana al foro en caso de que ustedes estén consultando. Voy a dejar el foro abierto pues prácticamente todo el día para que ustedes sigan consultando y puedan seguir preguntando. Les recuerdo que digamos como que la evidencia o el trabajo del día de hoy es precisamente participar en ese foro con sus preguntas y sus dudas. ¿Ok? Con eso ustedes ya tendrán su porcentaje de la sesión del día de hoy con esta evidencia presentada. ¿Sopas? Bueno, pues los veo, espero yo el jueves en asesoría. Cualquier cosa, pues estamos conectados o por el correo.